vamos a empezar con ello. Vamos a ver. Bienvenido todo el mundo a este nuevo Merienda Fluzo, episodio 2 de la temporada 2. Hoy vamos a tener con nosotros unos minutos más adelante a Néstor Marqués de Antigua Roma al Día y vamos a hablar de Fluzo Traiciones, del segundo programa del condensador de Fluzo, en el que se habló de muchas traiciones, algunas más conocidas y otras menos. Y nada, pues hoy vamos a tener un programa, pues eso, muy, muy traidor. Dicho eso, muchas gracias a todos esos suscriptores que están ahí con nosotros siempre. Y también un par de recordatorios o de datos. Uno es que estamos a puntito de sobrepasar en Twitter los 40.000, que es algo que está bastante bien. Yo creo que está sabrosón. Eso por Twitter, por un lado. Por otro, recordad que hay un libro que se llama Homo Historicus, nos han dicho que está bastante bien, que nuestro humilde objetivo es vender 100.000 ejemplares, ¿vale? Es una cosa perfectamente asequible. Estamos en proceso, queda poco, estamos ya llegando, pero hace falta un empujón, ¿eh? Así que darle a eso que seguro que nada, en un par de semanas estamos en 100.000 y podemos celebrarlo aquí todos. También, el 10 de febrero tenemos una charla en Murcia, la ciudad de Murcia, en concreto en el Centro Cultural Puertas de Castilla, sobre la figura de Alfonso X. Recordad que en noviembre sacamos una guía de introducción a su figura que está bastante guay y nos han dicho desde la biblioteca regional, y esto ya lo digo sin ironía, que está muy solicitada. Está tan solicitada que nosotros no tenemos ejemplares. Esto no es broma. Estaría bien que tuviésemos alguno. Sí, estaría bastante guay. De hecho, lo que sí que voy a hacer es que me pasó. Si es que no, de verdad que no me da la cabeza. Me pasó uno de los trabajadores, no digo su nombre porque tampoco es cuestión, no vaya a ser que no quiera, de la biblioteca, que han abierto una web, o sea, perdón, un apartado en su web de las guías de lectura que tiene la biblioteca, ¿vale? Incluyendo la nuestra, ¿vale? Lo paso por el chat. ¿Va por internet? No. Bueno, he dicho muy rápido que no. Creo que no. Creo que la charla no va por internet. Si lo fuera, avisaremos, lo diremos por aquí y daremos un enlace. Pero yo diría que no. Entonces, bueno, ya sé que os pasa algunas veces el enlace, no es por ser pesado, pero es que como me han pasado hace poco en la biblioteca este enlace, pues ese es toda la guía de lectura que hace la Biblioteca Regional de Murcia, que hay que reconocer que hace un trabajo por, en fin, la difusión cultural acojonante. Es una cosa que no había visto venir yo. Y con eso, ya solo, perdón por el speech, preguntar que a mi compañero David y a mi compañero Isaac, recientemente incorporado al programa, ¿qué tal el programa? ¿Qué tal lo habéis visto? El segundo programa del condensador. Muy bien, a mí se me pasó rapidísimo. Puede ser el programa que más rápido se me ha pasado. Entiendo que eso es positivo. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. A mí me gustó mucho, pero la respuesta en redes, lo comentamos tú y yo después, pareció un poco extraña. Se ve que a la gente le gusta más el fútbol que el condensador de flujo, por lo que sé. Sí, fue un día con 2 partidos, ¿no? Y no hubo mucho movimiento. Creo, bueno, me confirmo Isabel, pero creo que jugaba el Madrid y el Barça a la vez, pero en distintos, pero no en el mismo partido. Sí, esa noche jugaron Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y claro, contra eso es difícil. Ya sabéis que se produce un agujero negro de audiencia siempre con el fútbol, que lo absorbe todo. Y bueno, pero bueno, el año pasado nos enfrentamos 4 o 5 veces a fútbol, más Isla, más Cuéntame. otra cosa, más Cuéntame. Y aún así salimos bien parados. Así que, pues bueno, hay que luchar, en el fondo, hay que competir, claro. De hecho, el nivel de audiencia, el número del dato de audiencia fue muy bueno, se quedó en 400.000 si no recuerdo mal. Y me parece que un 3%, aquí sí que puede que esté mintiendo, ¿eh? Porque esto no recuerdo muy bien si era un 3, pero creo que No, sí. no llegó al 3. Ah, no llegó, vale, perdón. Y la verdad que bastante guay, porque encima lo que estaban comentando, dio una sensación rara a Twitter esa noche, porque era como que funcionaba extraño. Ha pasado más de una vez, de hecho, normal también, no es perfecto. Y estaba un poco atascadillo los trending topics. Pero bueno, también hay que entender que los días de fútbol se atasca todo, se atasca España. Y también es verdad lo que estaba diciendo Bugabea,
que si estás atento a Twitter no ves el programa. Claro. Sí. Pero bueno, también hay que entender que a la gente le gusta interaccionar, ¿no? Está muy de moda esto del hashtag de los programas para interaccionar con lo que está ocurriendo y comentarlo con la gente, porque también existe esa idea de disfrutarlo con otras personas, ¿no? Y como no siempre se tiene alguien con que disfrutarlo cerca, pues ahí están las redes sociales. ¿Le has pasado ya el enlace a Néstor? Dice el pluma. Yo solo entro a Twitter para quitar que una loca se salen los persas. Pero Juan G me dijo que el cupo estaba cubierto. No, hombre, no, tú puedes entrar sin problema a gritar cuando quieras. Lo tengo para enviar ya. Lo tengo preparado. ¿Lo hago? Vale. Sí, claro. Pues a tope. Déjale que pase, déjale que entre. Vamos con Néstor Marqués. Con Néstor, además, podemos comentar algunos intríngulis del programa que yo creo que la gente también quiere saber cosillas del making of. Y el otro día se nos pasó comentar una anécdota graciosa del primer programa, el de batalla. Y es que los fluzos que salieron no eran los que queríamos. No sé si os acordáis de eso. Nosotros hicimos una lista de fluzos, la preparamos y por un error que además no sabemos quién lo cometió, enviamos los que descartamos. Alguien envió los que descartamos y salieron los que descartamos. Es decir, los fluzos que salen en el programa no son los que nosotros elegimos. Yo es que Bueno, también porque queda un buen material para de cara a otras cosas. Ya veo, eso ya lo guardamos, los buenos los guardamos. Claro. a mí lo que me pasa ya No, para es que se haga para que se haga el público de que hasta aquí, hasta las terceras, cuartas, quintas opciones son buenas. A mí lo que me pasa ya es que algunas veces comentamos, sí, porque tal programa cuando se grabó y nos quedamos como en blanco pensando quién estaba allí cuando se grabó, ¿no? Y yo casi nunca me acuerdo de cuando estuve yo, o sea que imagínate el panorama mental que llevo, la empanada mental. ¡Hombre! Hasta aquí. Hola, majos, salvete, omnes. Hombre, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, Hola. disfrutando un rato, tomando un té. Hombre, sí señor. Oye, tenía muchas ganas de volver ya a las meriendas fluzos y el momento que me escribististeis para decirme que venía yo dije, sí, venga, para adelante, vamos ya. No, de verdad, me encanta. No, además, en la semana pasada David dijo lo de que cuando la gente viera de qué iba el programa... Ah, sí, iban a saber quién. Es verdad. Entonces, estaba la cosa clara. Voy a hacer una cosa antes de que empecemos. Es que no sé hacerlo y me parece que al final lo voy a cerrar. Porque me han dicho, a ver si vos sabéis vosotros, ¿cómo se silencia WhatsApp web en general? ¿Sabéis hacerlo? Ni idea. Silenciar pestaña. A lo mejor yo es eso. silencio a quien me suele hablar. Creo que ya está. Si no vuelve a sonar, todo perfecto. Bueno, Néstor Márquez, nuestro Primero, compañero... Me voy a cambiar el nombre, que tengo el nombre de la empresa. Dame un segundo. Porque No pasa nada. Nuestro compañero flucero, el compañero que... Emplazamiento publicitario. 3D Stoa patrocina. Ya está, perdón. Que viene siempre a hablarnos de las mejores cosas de Roma, a introducirnos en el mundo romano, ¿vale? Y a expandir nuestro horizonte. Hoy lo va a hacer y además con un tema que, aparte de que vamos a hablar del programa, por supuesto, vas a comentarnos un par de cosillas de tu última creación. Todavía no. Que creo que a mucha gente le va a pillar un poco de sorpresa, un poco lo que comenta en el libro. Entonces, bueno, lo dejamos para después, pero creo que va a ser guay. Así que nada, si David quiere comenzar a... Hombre, yo por lo pronto empezaría preguntándole a Néstor, porque además esta temporada no hemos tenido la oportunidad de coincidir tú y yo en Madrid. Da la casualidad de que los rodajes siempre han estado con Juan G y con Isaías y esta temporada no hemos grabado ninguno juntos. Y te quería preguntar, ¿qué tal? Pues, a ver, yo me he encontrado una cosa mucho más rodada que el año pasado, eso está claro. El ambiente también había cambiado y eso se nota. La comida estaba más rica, aunque esto es totalmente aleatorio, pero estaba mejor. No, y muy bien. Y es verdad que me ha dado pena no encontrarme con bastante gente, porque al final, pues eso, lo que decías, ¿no? De grabación al final coincides con X personas. Y oye, por ejemplo, me estaba acordando ahora, por ejemplo, también con Barro, con el barroquista, coincidí el último día nada más y ya está, ¿no? O sea, que eso así un poco. Y por ejemplo, si no recuerdo mal, con Ignacio y con Marga no he llegado a coincidir. Bueno, sí, con Ignacio sí, el último día.
Pero bueno, que al final eso es un poco lo que te duele por dentro, decir, jo, en esta situación que estamos también un poco de todos separados, todos en las redes y tal, el poder ver gente es maravilloso y estar un poco en pandilla y en familia, pero da pena no ver a todo el mundo. Y tengo que decir, y creo que no voy a decir nada que no sepa ya todo el mundo, que hay que hacerle la ola a nuestra maravillosa presentadora Raquel Martos, porque es impresionante trabajar con ella. Yo de verdad que cuando llegué allí el primer día y me encontré a Raquel y estuvimos hablando y me estuvo comentando, incluso me estuvo preguntando cosas porque había leído el guión y le había interesado y tal. Increíble. O sea, es que hay que decírselo a los cuatro vientos y ya está claro que todo el mundo lo estamos diciendo, pero es espectacular. ¿Y tú has notado alguna diferencia a la hora de ver los programas? ¿Te pones más nervioso, menos nervioso? ¿Cómo lo llevas? Pues los nervios yo creo que son los mismos en general, ¿no? Porque la ilusión está ahí. Pero es verdad que, ostras, y eso también es así, con el salto que ha pegado el programa al verlo en la tele, o sea, a mí me ha parecido también alucinante el trabajo que se está haciendo esta temporada. Como que te da un extra de estar ahí, a ver cómo va a salir todo, a ver qué es lo que nos van a poner, cómo nos van a sorprender con las realidades aumentadas que este año son alucinantes. De hecho, yo cuando vi a nuestra doctora Guillén con el arco de triunfo pasando a través la cámara del arco, dije, madre mía, qué despliegue tenemos ahí. Y nada, genial, genial. Oye, y sobre todo, es verdad que esta temporada la he empezado con, si se puede así decir, con más nervios, porque, hombre, en los dos primeros programas y en los dos sale la antigua Roma y en los dos salgo yo, que la temporada pasada tardé unos programillas en salir, pero este año todo lo contrario, o sea, hemos quemado las naves nada más empezar. Por la puerta grande. Sí, estoy súper contento, ¿no? Porque, a ver, ¿qué voy a decir? Todas las secciones están genial, pero es que las que hemos hecho, además de que los temas molan, pues a mí me ha encantado. O sea, es espectacular. Pues hablando precisamente de eso, el otro día yo mismo dije aquí que todo el mundo iba a saber quién iba a venir, precisamente porque el programa iba de traiciones. Y la traición más icónica, o sea, la primera que se nos viene a toda la cabeza es precisamente la de Julio César. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que todos pensamos en Julio César cuando hablamos de traiciones? ¿Por el cine o porque de verdad hay una trascendencia histórica que lo justifica? Claro. A ver, bueno, además que el programa ya lleva el nombre, ¿no? Tu Brute ya lo lleva ahí directo. Es verdad que hay una buena parte seguramente de Shakespeare y de toda la tradición que viene a partir de ahí, de César y de la tradición de Bruto, como el ejemplo por antonomasia de una traición, pero es verdad que en el mundo romano y por ende desde entonces hasta nosotros, esa traición en concreto y ese asesinato en concreto cambió la historia de Roma. Yo nada más empezar la sección lo digo. Es que esto cambió la historia de Roma totalmente y cambió la historia de todo Occidente, porque es de no ser por ese asesinato, y aquí el que me quiera pegar ya me va a pegar, ya voy a hablar de Augusto, es que sin ese asesinato Augusto no habría llegado al poder, el Imperio Romano no existiría, o al menos no existiría de esa forma o no en ese momento, y el dominio de Roma quizá habría sido muy distinto a partir de entonces, ¿no? Sobre el Mediterráneo y en Europa y en Asia y en África. En fin, que para mí es trascendental, pero es verdad que lo es más por motivos políticos que no por el propio asesinato en sí o la propia traición en sí, ¿no? Realmente, a ver, todo ha quedado con Bruto, por ya sabéis el típico bulo de que si era hijo, que si no era hijo, ¿no? Que ya sabemos que cuando las fuentes nos dicen lo de kai sui teknon, en griego, cuando César se refiere y tú también, hijo, sabemos que es un apelativo cariñoso, que además me encantó porque lo dice el vídeo animado, bueno, creo que eso también lo hemos comentado internamente todos, que es espectacular. Y la versión de Tarantino también está muy bien, de las últimas palabras. Es maravillosa esa. Sí, no, la verdad que me encantó. Pero eso, que se queda un poco en esa traición de esa persona como alguien familiar y tal, pero hay muchísimo más detrás, ¿no? Yo creo que lo más interesante es precisamente todo lo que viene después de esa justo esa traición de una persona rodeada de, pues eso, casi 60 senadores, seguramente.
¿Tú dirías que el asesinato de César entra en una dinámica más o menos habitual del momento de la Roma tardo-republicana y tal? ¿O es algo realmente excepcional? No, es totalmente normal en el momento en el que estamos. O sea, esto viene desde mediados del siglo II antes de Cristo con los Graco, cuando los hermanos Graco cuando Cayo Sempronio Graco empieza con las reformas agrarias. En Roma el Senado y la aristocracia, que tenían todo el poder de las tierras y que se lo iban a ver reducido, ¿no? Porque les iban a quitar, si no recuerdo mal, hasta 500 yugera de tierra era lo que se iba a poder establecer, y cuando vieron que al tribuno de la plebe lo iban a reelegir y que aquello iba para adelante, a pesar de que obviamente tenían métodos para que aquello no fuera del todo así, pero en ese momento se dieron cuenta de que la única opción era matarlo, la única opción era cargárselo. Y es el momento en el que por primera vez en Roma la aristocracia se da cuenta de que se pueden quitar un problema no en una votación, sino a palos. De otra manera. Apaleando a 300 personas en el Capitolio. Entonces, bueno, a partir de ahí, el siglo I es todo eso, ¿no? Poder unipersonal, luchas entre clanes, peleas callejeras, ¿no? Especialmente pues con Clodio, Milón, todos estos grupos armados que van hasta con gladiadores pegándose de palos por la calle, una inseguridad tremenda. Y es un siglo I, esa primera mitad del siglo I es terrible para Roma, ¿no? Porque realmente se institucionaliza el asesinato político, y de ahí viene lo de César, que es irremediable que acabe en ese asesinato. Y la recepción por parte, digamos, del pueblo de ese asesinato político, de esa herramienta, iba a decir legítima, no sé si es legítima especialmente la palabra, pero bueno, ese recurso que utiliza la política, que utiliza la aristocracia como herramienta, ¿cómo lo percibe? ¿Se sabe cómo llega a percibirlo el pueblo? Si llega a haber posicionamiento, si llega a percibirlo como una traición o verdaderamente como una cosa que de verdad había que hacer. A ver, está claro que en el caso del asesinato de César, los cesaricidas intentaron justificarlo muy bien, ¿no? Ellos, la palabra clave para empezar todo aquello era libertad, y realmente cuando tú ves su ideario, pues ellos fueran convencidos o simplemente fuera una propaganda, aquello estaba muy justificado como una liberación de la República en contra de un César que estaba pues coqueteando con la monarquía. Entonces eso era peligrosísimo. Al final me encantó además el meme que pusisteis vosotros de Rex, Dictator. Entonces, claro, si transformamos aquí el concepto de Rex en Dictator Perpetuus, bueno, no pasa nada, todo va bien, pero claro, aquello era problemático. Entonces, es verdad que sí que las fuentes nos cuentan que socialmente los primeros momentos fueron de caos y de no saber qué está pasando y de miedo, que realmente, pues eso, estaban poniendo en contra el discurso a los libertadores, porque realmente mucha gente se asustó. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero es verdad que también luego mucha gente pidió la amnistía. Ya sabéis que Marco Antonio en un primer momento dice no pasa nada, vamos a perdonarlo, luego ya se mete por ahí Octaviano y se van a vengar la muerte de César y todo esto, pero en principio yo entiendo que una serie de personas estarían muy de acuerdo con aquello, y muchos otros se asustarían bastante, porque es que se acaban de cargar a la figura más importante de la Roma del momento, y ha sido como si no hubiera pasado nada, ¿no? Realmente. Cualquier, digamos, acontecimiento político que pudiera ocurrir hoy en día genera una división, digamos. Claro, efectivamente, ¿no? Está claro que no vas a poner de acuerdo a todo el mundo, pero es verdad que a partir de ese momento, cuando se forma el triunvirato, hay una corriente ideológica que triunfa por encima de todo, y que luego, cuando aquello acaba en guerra civil otra vez, y volvemos a Augusto, pero es que la propaganda ya sabéis que la dominaba como nadie, el tío se preocupa mucho de que aquello funcione como él quiere. Y solo de eso, y ahí meto ya el tema de la religiosidad poco a poco, yo estoy convencido de que Octaviano se creía que los dioses estaban con él, pero vamos, porque realmente la cantidad de veces que ese hombre estuvo a punto de morir, asesinado, de enfermedades, porque era un flacucho enfermizo, el pobre, que no debía tenerse en pie,
y que llegara a donde llegó, a ser el Princeps y a ser Augusto, de verdad que ese hombre, yo estoy convencido de que debía pensar realmente que los dioses estaban de su lado y que era el elegido y que había sido bendecido por ellos, porque es que si no, no se explica cómo un chaval de 18 años que no tiene absolutamente nada, de repente llega en 10 años, llega a ser el Princeps de Roma. Eso es alucinante. Empezó en un garaje y terminó. Sí. Bueno, antes has hablado precisamente del vídeo de animación y quería que comentásemos un par de cosas, porque también tenemos que nosotros entonar un mea culpa en ese vídeo y ya aprovechamos para explicar un poco cómo se hacen estas cosas. El vídeo de animación, nosotros cuando hacemos la ficha de documentación que se envía a los animadores, normalmente se le mandan referencias de todo. Nosotros veníamos de hacer el programa anterior, el de batalla, y claro, veníamos de mostrar unos soldados romanos que no son los que han aparecido después en la animación, porque no nos dimos cuenta de que las referencias que habían aparecido en esa ficha no eran las correctas. Y entonces nosotros pensamos, cuando ya nos dimos cuenta, que de hecho te lo pasamos a ti y tú mismo lo viste y comentaste el error, ya no había margen para la corrección porque había que tomar una serie de decisiones y no había tiempo para corregirlo todo, absolutamente. Ahora comentamos las otras cosas que había que cambiar. Y una era precisamente esos soldados que aparecían con la lórica segmentata. Nosotros dijimos, bueno, si aparecen durante un segundo corriendo, tampoco va a pasar nada. Y ahí estaba Pedro Huerta, esperando, que fue el primero que lo puso en Twitter. Juanje, si quieres enseñar tú el fotograma del vídeo. Ya lo he hecho. Ah, vale. En el que se ve la lórica segmentata, que es esta armadura típica, ¿no? Es la primera que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en soldados romanos, y que precisamente esa posterior no coincide con la que debía haber aparecido. A partir de comienzos del siglo I ya se usa ese tipo de armadura, que por cierto, no sé si sabéis, es interesante que el nombre de lórica segmentata, como tantas otras cosas del mundo romano, es inventado. No sabemos cómo los romanos llamaban a ese tipo de coraza de placas, y en la investigación dijo, bueno, lórica segmentata, ya está. La lórica amata, por contra, la cota de malla, que es la que llevaban los soldados republicanos en el momento del asesinato de César, es así, sabemos que se llamaba literalmente así. De todas formas, y yo se lo comenté a Pedro, dije, es que realmente, a pesar de que efectivamente no debían llevar ese tipo de coraza, son las mismas que llevan en Asterix los legionarios, sí, con lo cual al final el César de la animación es un poco eso. Entonces, bueno, pues quieras que no, al final también te lo puedes quedar un poquito por ahí, por el chiste y por la gracia, y ya está. Pero efectivamente, de haber tenido más tiempo, y es verdad que lo comentamos en su momento, lo guay hubiera sido las lóricas amatas, las cotas de malla republicanas. Exacto. Bueno, al final yo decía lo de que muchas veces jugamos contra el reloj, porque hay unos plazos para enviar toda la documentación, luego hay unos plazos para hacer los vídeos y unos plazos ya minúsculos para hacer correcciones. Y al final decidimos centrarnos en una cosa que tú mismo nos comentaste, que era la primera aparición esa de Roma, que esa Roma que aparecía al principio del vídeo, que fuese totalmente rigurosa. Pero claro, ahí había que eliminar algunos edificios, había que tomar una serie de decisiones. Si nos quieres comentar un poco esa visión que aparece al principio del vídeo, ¿qué tiene de interesante? ¿Cuáles son los edificios que no aparecen? ¿Cuáles deberían...? Claro. Pues la verdad que es un dibujo basado en una recreación de la que ya hablamos y ya vimos en su momento entre nosotros, pero que es espectacular. Es una vista preciosa y que yo creo que además hace mucho por mostrar una Roma que normalmente no estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que eso es interesante verlo, porque muchas veces estamos tan influidos por las imágenes que ya han existido de antes, especialmente por la maqueta que Italo Gismondi hizo en el siglo XX, ¿no? En época fascista, que vemos la Roma de Constantino, vemos la Roma de principios del siglo IV y nos pensamos que fue siempre así, ¿no? Y realmente no, realmente tenemos que ver una Roma muy diferente, en la que, pues aquí si lo estáis viendo, se centra especialmente en la zona del Capitolio, en la parte izquierda, y la zona del Foro y los barrios anexos en la derecha, porque es verdad que, claro, los foros imperiales no estaban, no tenemos el Foro de Augusto, el Foro Transitorio, el Foro de Domiciano Nerva, el de Trajano, en fin, hay una serie de elementos que no están, y por supuesto la plaza del Foro
no tiene el desarrollo que tendría en tiempos posteriores, porque vemos, pues sí, las basílicas republicanas están ahí, pero les quedan reformas que hace él que todavía no están. En primer plano, casi a la derecha del todo, tenemos el templo de los Dioscuros, el de Castor y Pollux, y justo al lado, a la derecha de ese, está el de Vesta, que esos sí que son templos ya republicanos, pero bueno, vemos que la parte que cierra el foro está prácticamente vacía, ¿no? Está el templo de la Concordia, el templo de Saturno, pero todavía no están los grandes templos imperiales y eso era importante mostrarlo. También es interesante la muralla, porque la muralla cierra muy cerca de la salida del foro, porque ahí, justo donde aparece esa puerta de la muralla, esa zona es el vícolo de los Argentarios, la calle La Plata, vamos a decir, era una de las puertas más antiguas de la ciudad de Roma, de entrada a Roma, que, bueno, pues en excavaciones se han encontrado diversos elementos que la han detectado muy bien. Entonces, era interesante ver todo esto, y además, si os fijáis en el propio Capitolio, vemos muy bien la división entre las dos cimas. En la parte derecha está el Arx y en la parte izquierda está el propio Monte Tarpeyo, Monte Capitolino, y el templo de Júpiter Óptimo Máximo, pero obviamente ya reconstruido, porque ya hemos pasado el año 83 a.C., que es cuando tiene el gran incendio, pero todavía republicano, no recubierto de mármol y oro cuando lo dejó Domiciano ya a finales del siglo I. O sea que sí, una imagen súper interesante que podría completarse muy bien y todavía le podríamos dar más detalles y sería más interesante, pero bueno, que realmente bastante bien, porque realmente muchas veces esta Roma no se la imagina la gente. La Roma la Roma en la que pensamos es otra, es la imperial. De hecho, la bajo imperial. Por poner el ejemplo, esta es la maqueta de la que hablaba. A ver si la pongo un poco más ahí, ¿vale? La de Italo Visconti, ¿vale? Y bueno, pues por poner un poco la diferencia. Es espectacular la maqueta, ¿eh? Es una maravilla. Está en Roma, es difícil verla porque normalmente está cerrada el Museo de la Civiltà, que es donde está, pero es una maqueta preciosa, es una maravilla. Y lo que pasa es, claro, que es una Roma ya que nos muestra justo el último momento en el que se construyen grandes edificios en Roma. A partir de ahí ya no hay nada monumental y de hecho a partir de ese momento se empiezan a reutilizar, y en esa época ya se estaban reutilizando un montón de elementos. El foro de Trajano lo tenían medio desmontado porque el arco de Constantino utiliza partes de los áticos del foro de Trajano. El templo de Saturno está reconstruido con columnas traídas del foro de Trajano. En fin, que es el último momento ya, digamos, de esplendor, si queremos poner ese término arquitectónico de Roma, y por eso se decidió en ese momento hacer esa maqueta de época constantiniana. No es perfecta, porque además hay zonas en las que no tenemos absolutamente ni idea de lo que hay, pero es verdad que es muy fácil rellenar zonas con Insulae, con casas y barrios así un poco más residenciales, digamos, y sí que están todos los edificios que se conocen hoy en día. Habría que actualizarla, por supuesto, en algunos sitios, y si me permitís, hay un proyecto de un ruso, creo que es ruso, que se llama Danila Loginov, que se llama History in 3D, y que está haciendo una recreación 3D de Roma. De hecho, el periodo que él ha escogido es un poco posterior, pero dentro del siglo IV, y lleva un montón de años haciendo recreaciones muy detalladas de todos los edificios de la Roma, mediados del siglo IV, y es una cosa muy chula. Va avanzando poquito a poco, porque yo creo que es un proyecto que lo hace él y 4 piraos más, pero que no tiene una financiación ni tiene absolutamente nada, pero vamos, me encantaría meterme por allí en realidad virtual un día de estos, hacemos un metaverso romano y vamos, has dicho lo mismo en colores. Has dicho lo mismo que acaba de decir Pichur en el chat. Sí. Los malditos metaversos. Qué bueno, que el metaverso nos tiene comida la cabeza ya. Bueno, ¿cómo se llama? En la realidad virtual, que con la realidad aumentada tengo la cabeza que me sale por la palabra por todas partes. En realidad virtual entiendo que se podrá y se estará haciendo bastante al respecto, porque en realidad sería una manera de acercar a la gente al pasado muy loca, porque podríamos meter a la gente, por lo menos visualmente, en el mundo casi a pie de calle. ¿Conoces algún proyecto al respecto? Mira, pues precisamente este que os digo
Me suena haber oído ya que está preparando realidad virtual. Eso de primeras me molaría un montón. Hay muchos proyectos que hacen pues, cositas pequeñitas, ¿no? Además, no la ciudad de Roma completa, pero sí que hay experiencias de realidad virtual muy chulas por ahí, como por ejemplo la tumba de Nefertari, que tienes allí en el Valle de las Reinas y te puedes meter, y tiene una calidad, es de hace bastantes años ya, me parece que es de 2015, una cosa así. Pero tiene una calidad muy potente y la verdad es que, bueno, mira, si no puedes ir a Egipto, ver una tumba como esa, así tú solo, y además que vas con una linterna y lo puedes ir iluminando tú y hay lamparitas de aceite con fuego en las esquinas, está muy chulo y queda muy bien. Y a partir de ahí hay un montón de experiencias más que se pueden probar y de realidad aumentada, por ejemplo. Nosotros mismos, mi empresa, hemos hecho el año pasado un proyecto que se llama 500 años a sus pies y que se puede consultar si queréis en una web que es azoguejo1520.com, en el que, bueno, hablamos sobre el acueducto de Segovia, pero no en época romana, sino en el siglo XVI, y hemos hecho unas recreaciones espectaculares que además luego uno se puede meter de forma inmersiva, como decís, abriendo eso, lo que decimos nosotros es abrir una ventana al pasado realmente. Y puedes navegar por las recreaciones y además puedes poner en realidad aumentada en el salón de tu casa la Virgen y el San Sebastián, las dos estatuas que colocaron en el siglo XVI en el acueducto. Y para mí eso es una cosa espectacular, el poder colocar una estatua aquí al lado mío y que simplemente con el móvil o con una tablet yo pueda visualizarlo. Es impresionante. El día que, supongo que no queda tanto, las gafas de realidad aumentada empiecen a llegar al mercado de una forma más extensa, será todavía mejor, porque al final, hombre, sí, con un móvil, pues mira, vas con la pantallita y vas moviendo, pero si tú puedes visualizarlo directamente en unas gafas, pues mucho mejor, ¿no? Pues muchísimo más realista el poder verlo de esa manera. Y ese día, los que tenemos miopía tendremos ventajas, sobre todo con las gafas puestas. Y bueno, hemos comentado la ciudad y luego hay otro detalle que quería que comentásemos también por lo que comentábamos de lo difícil que es a veces la documentación para dar con las teclas exactas, para ser rigurosa. Y era una cosa que apareció tanto en el vídeo de animación como en la realidad aumentada. Ajá. El sitio donde ocurrió esa traición a Julio César, que yo creo que mucha gente se rompió cuando vio de repente aparecer ese Senado, porque todo el mundo se esperaba otro Senado que tenemos más en mente cuando lo vemos en el cine, en la pintura y demás, que no se parece nada. Yo eso lo hablamos desde un primer momento y había que dejarlo clarísimo, que había que recrearlo con un poquito de calidad para que nadie pensara que estábamos recreando la curia del Senado típica que se puede visitar hoy en el Foro de Roma, ¿no? Porque al final esa es la curia Julia que se construye precisamente en época de César, pero que estaba en obras y de hecho la termina Augusto, ya a comienzos de los años 20 a.C. es cuando se termina, el 29 a.C., si no recuerdo mal, 28 de agosto del 29 a.C., creo que es cuando se inaugura. Pero claro, en ese momento estaba en obras, estaban comenzando las obras. Y el Senado, a pesar de que a partir ya del Imperio se suelen reunir en esa curia, se estaban reuniendo en muchos otros sitios. Precisamente el hecho de esa nueva curia aparece porque en el año 52 a.C., lo que hablábamos antes, cuando asesinan a Clodio, en uno de esos altercados, en el funeral de Clodio, queman la curia con el cadáver dentro como si fuera una pira, toda la curia entera, y acaba destrozada y por eso tiene que construir una nueva César, ¿no? Entonces, sí que era importante dejar muy claro que el Senado, en aquellas idus de marzo, se estaba reuniendo en otra curia, en una sala que funcionaba como curia y que es la llamada curia del Teatro de Pompeyo. Estaba lo que hoy es, junto a lo que hoy es la Largo Argentina, que es un área arqueológica espectacular en el centro de Roma, con templos de época republicana maravillosos. Y allí estaba... ¿Perdón? Y con muchos gatos. Digo. Y con muchos gatos, efectivamente, es una colonia de gatos. Sí. Es que además tienen hay una protectora de gatos allí que los cuida, los alimenta, es una cosa chulísima. A mí me da como amor-odio porque yo tengo mucha alergia a los gatos, pero me encantan.
Entonces siempre me acerco, pero no puedo acercarme demasiado porque a lo mejor muero allí mismo, como César, y entonces no es cuestión. Pero bueno, el caso es ese, que justo pegada a esa área arqueológica y a esos templos republicanos estaba la curia del Teatro de Pompeyo, que estaba en la parte trasera del complejo del Teatro de Pompeyo que se había construido unos años atrás, ¿no? Era una sala, un aula cuadrada que, bueno, pues podía ser usada como curia. Hay dos cosas interesantes en este tema. Yo creo que fue un acierto espectacular poner la estatua, porque ya sabéis que es lo que las fuentes normalmente te cuentan, es que César muere justo a los pies de la estatua del general Pompeyo. Entonces ves ahí otra vez esa dicotomía y esa rivalidad de ese antiguo rival que ya estaba muerto y que también fue traicionado, y que César ahora estaba muriendo justo ahí, ¿no? Y siempre se ha representado de esa forma. No estamos seguros, no podemos saber si esa es la estatua original que estaba allí, pero es una de las que se baraja. Esa que hemos colocado es una de las que se baraja, o la más probable, digamos, para estar allí en la curia. Pero bueno, el caso es que se identifica perfectamente, y hay que dejar claro que estamos hablando de otro edificio que no es la curia del Senado típica que vemos en el foro. Y otro detalle interesante, y es que esto me lo encuentro muchas veces cuando, sobre todo cuando estoy yo allí en Roma con mis viajes y cuando me vienen la gente, mis viajeros, y me dicen, no, si el lugar del asesinato de César yo ya lo he visto. Entonces yo siempre les digo, ostras, pues qué bien, porque yo no lo he visto nunca, porque entre otras cosas no está excavado ese lugar. Pero hay mucha gente que se piensa, y hubo hace unos años una cierta polémica que ayudó a que se metiera un poco ese bulo. Hay un pino justo en el límite del área arqueológica, y todo el mundo dice, no, es que ese pino está ahí porque ahí fue el asesinato de César y tal. No, para nada. Si uno ve la planimetría, realmente la curia estaría justo donde está la carretera. De hecho, el Teatro Argentina, que es este gran teatro que está allí, moderno, actual, está sobre los restos de donde podría estar la curia. Es decir, toda esa zona donde paran los autobuses, donde paran los coches, ahí es donde está el lugar del asesinato de César, en toda esa zona. No podemos saber exactamente en qué lugar de la curia murió. El caso es que la curia no está excavada, entre otras cosas porque Augusto declaró ese lugar como un locus sceleratus, ¿no? Un lugar maldito, un lugar que no había de ser recordado, porque lo interesante, lo importante, lo que él quería era divinizar a César, hacerlo Divus Iulius, y el templo de Divus Iulius ya iba a estar en el foro, ¿no? Entonces ese lugar queda totalmente obliterado, tanto es así que al final la curia acaba destruyéndose y se construyen unas letrinas públicas. En el lugar donde habían asesinado a Julio César, los romanos iban a cagar, literalmente. Porque allí no ha pasado nada que uno deba recordar. Esto es mierda todo. Tal cual. Y lo que sí que se puede ver, si uno mira justo el lateral de la excavación, son las letrinas. Esa letrina, esa gran letrina pública, que es un banco corrido tremendo, larguísimo, esa sí se ve. Justo el límite de la excavación es donde empieza la letrina. Por tanto, el lugar en el que murió César justo está pues, un poquito más adelante, en ese espacio, en esa zona. Pero entonces, Néstor, esa imagen que tenemos de edificio político, como una especie de hemiciclo que tenemos quizá por referencias quizá contemporáneas, ¿no? Que es el sitio político para antonomasia, un congreso, una especie de eso, de forma de hemiciclo, la tenemos, quiero decir, fundada en cierta forma porque sí que había algún uso de algún edificio de ese tipo. O, claro, yo tengo un poco el icono del cuadro de Cesare Macari de Cicerón atacando. Todo el mundo piensa, ¿no? De Cicerón atacando a Catilina, ¿no? La conjuración de Catilina. Pero eso viene de algún sitio, esa percepción nuestra, o de verdad se usaba o no se usaba, ¿cómo funciona eso? A ver, es verdad que el arte, y en este caso precisamente el cuadro de la conjuración de Catilina, es el que más nos ha influido a la hora de pensar en el Senado como un lugar circular. Es verdad que en la serie Roma, si no recuerdo mal, también aparece ese hemiciclo. En fin, al final tenemos bastantes imágenes que nos han hecho pensar en una forma circular. Es cierto que en la Roma más antigua sí existe el comitium. El comitium es un espacio circular, efectivamente, en el que se reúnen los mandatarios, los políticos, en fin. Sí que existen espacios circulares. Y, por ejemplo, sabemos
que el Senado, precisamente el día que se representa en el cuadro de Cicerón desenmascarando a Catilina, ese día sabemos que el Senado se estaba reuniendo en el templo de Júpiter Stator. Y es verdad que la adscripción no es segura. Bueno, pero de ahí que veáis también que el Senado se reunía en diferentes lugares, ¿no? En época Eso es decir, que nosotros asignamos como en nuestra visión política actual como un edificio, como un sitio fijo donde se reúne la institución, pero aquí en este caso un poco al revés. La institución va un poco por libre y se reúne donde pilla, entre comillas. Es cierto que a partir del Imperio sí que se hace prácticamente todo allí en la curia del Senado del Foro. Pero antes no, claro. Entendamos que más bien es el Senado una institución y no... Exacto, el Senado no es una estructura, el Senado es una institución que puede reunirse en muchos sitios diferentes, ¿no? Y eso que os decía, que la adscripción no es segura, pero posiblemente el templo de Júpiter Stator, Carandini, uno de los mayores conocedores de la arquitectura romana, los sitúa en lo que hoy en día es el templo de Divo Rómulo, un templo del siglo IV que Magencio, el emperador Magencio, le dedica a su hijo muerto, joven, que es Rómulo, y lo hace Divus, y es un templo circular. Entonces, de ahí que esa sesión esté enclavada en un hemiciclo circular, ¿no? Porque realmente es posible que ese templo estuviera en esa estructura que sería circular. Pero es verdad que sí que esto nos habla mucho de ver Roma como algo invariable y algo siempre todo igual, y ¿no? Que es que tenemos que ver que son 1500 años de historia Roma, ¿no? Y si nos vamos ya al Imperio de Oriente, pues mucho más. Pero realmente es que Roma tiene mucha variabilidad. Mira, esto pasaba, perdonad que me salga un segundo del tema, pero es que me viene a colación. Esto pasa, por ejemplo, con uno de los bulos que hay, que todos los 1 de enero yo me encargo de reventarlo. Y de hecho, en los últimos años tengo que decir que cada vez menos gente lo comparte, el bulo. Por suerte está muriendo. Estoy muy contento, de verdad. Y es el bulo de que el año nuestro y de los romanos y de todo el mundo empieza el 1 de enero porque en el año 153 a.C. los cónsules tenían que ir a hacer la guerra en Hispania, y como tenían que ir antes y tal, pues dijeron, bueno, pues en vez de empezar el año en marzo, lo empezamos en enero, cambiamos el inicio del año. Es totalmente mentira. El año romano clarísimamente lo atestiguan las fuentes, los calendarios, lo atestigua todo el mundo. Empezaba en enero desde siglos y siglos atrás. El 1 de enero era el primer día del año civil y religioso desde el siglo VII a.C. seguramente. Con seguridad desde el VI, V, porque es cuando la historia romana empieza a dejar el mito y se va más a la realidad. Pero tenemos que pensar eso, ¿no? Que en el año 153 a.C. hay una pequeña cita que lo que dice es que se cambió la fecha de las elecciones del Asirus de marzo, del 15 de marzo, precisamente el día del asesinato de César, al 1 de enero. Pero claro, es que ese bulo cae en 2 fallos garrafales. Uno, el equiparar el calendario político con el calendario cívico-religioso, que es como decir, pues el año judicial en España empieza el 1 de septiembre y que alguien en el futuro diga, no, es que los años en España empezaban en septiembre. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Es un calendario simplemente político. Y 2, el pensar que es que ese cambio fue increíblemente raro, no, perdón, pero desde el siglo finales del VI a.C., cuando comienza la República, el día en el que toman el cargo los cónsules ha variado, pues el 15 de marzo, el 15 de mayo, el 15 de diciembre, el 1 de marzo, el 1 de septiembre, el 1 de agosto. Entonces, y yo lo que opino ahí es decir, claro, es que entonces todos los demás cambios de fecha, esos nos dan igual, ¿no? Solo el del 15 de marzo, por lo que sea. Pero, y a eso iba, ¿no? A pensar que Roma siempre ha sido de una forma y decir, no, es que antes era el 15 de marzo y ahora es el 1 de enero. No, vamos a mirar bien las fuentes y vamos a ver que los cónsules entraban en su cargo en un montón de fechas distintas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay que quitarse esa uniformidad tan viejuna, vamos a decir, de la cabeza, ¿no? De esto siempre ha sido así, ya está. Un poco reaccionaria también, ¿no? Y vamos a ver cuál es la realidad, que es mucho más diversa. Para ir introduciendo un poco el tema de la religiosidad, ¿tenían los dioses reservado un castigo para los traidores? Pues por supuesto que sí. Bueno, ya los propios romanos ya tenían un castigo reservado para los traidores, que además fue lo que comenté yo en el reflujo
que hablé de la Roca Tarpeya, ¿no? De ese lugar en el que se llevaba especialmente a los traidores, aunque también otros tipos de crímenes, pero especialmente a los traidores a la patria. Y a mí me parece alucinante, porque al final ahí entran los dioses en juego realmente, ¿no? A pesar de que, bueno, el origen de la leyenda, de por qué es ese lugar el interesante, no me voy a meter ahora, porque si quiere alguien lo tenéis en Twitter en el Refluzo, pero es súper bonito. Además, el típico malentendido puede ser hasta gracioso cuando lo mira uno con perspectiva. Pero el caso es que allí entran los dioses en juego porque es la propia diosa Roma personificada, y estamos hablando, por supuesto, del suelo, de la propia Roma, es la que mata al traidor. Es Roma la que mata al traidor, entonces son los dioses los que están eliminando a ese traidor, porque al tirarlo desde la Roca Tarpeya, lo que le mata es el golpe contra el suelo, ¿no? Entonces es la propia diosa Roma la que le está condenando. Pero es verdad que los dioses pueden llegar a ser muy traicioneros para los romanos, en muchas facetas distintas. La primera de ellas, por ejemplo, es lo que se llama la evocatio. La evocatio es un ritual que tenemos atestiguado en varios momentos, pero especialmente a comienzos del siglo IV a.C., cuando Marco Furio Camilo conquista la ciudad de Veyes, y es un ritual por el cual tú invocas a la divinidad de una ciudad o de un enemigo, y como le estás invocando y le ofreces un sitio en Roma, un templo, le vas a dar ofrendas, pues la divinidad cambia, traiciona a su anterior beneficiario y se pasa de bando. Entonces así es como los romanos solían legitimar un poco que su guerra era justa. Porque si los dioses han pasado también a su bando, los otros no tienen nada que hacer. De hecho, es una de las estrategias que daba moral a los legionarios. No es que la diosa Juno se ha pasado a nuestro bando. Bueno, lo tenemos hecho. Esta ciudad cae, ¿no? Y eso es verdad que además en ese episodio en concreto nos lo cuentan con pelos y señales, y nos hablan incluso de que le preguntan a la estatua de la diosa si quiere irse con ellos a Roma. Y los legionarios en el momento lo atestiguan así las fuentes, obviamente no es verdad, pero que la diosa contesta. La diosa empieza a sentir con la cabeza y hasta les dice que sí. Eso es maravilloso, ver allí cómo están todos alucinados con que la diosa les haya dicho, y la cargan hacia Roma, se la llevan para Roma, que pesa un montón y resulta que es súper ligera porque quiere irse con ellos, y así es como ellos hablan también de esa idea, ¿no? De que los dioses traicionan a sus propios fieles. Y es verdad que ellos, a su vez, se guardan mucho, durante toda la historia de Roma, se guardan mucho de que nadie les haga eso a ellos. Porque claro, los romanos piensan que si ellos se han podido llevar a la divinidad protectora de otras ciudades, podría venir un enemigo y llevarse a la suya. Y por eso, el nombre secreto, tanto un nombre secreto de la ciudad de Roma como una divinidad secreta, tutelar y protectora de la ciudad, que nunca se revelan a nadie y que es pena de muerte si lo revelas. Y hay una diosa, de hecho, Diva Angerona, que es la que protege ese secreto. Es súper chulo, porque además es una diosa que se la representa siempre con un dedo en los labios mandando silencio. Calla, no cuentes el secreto que te mato. Y es un nombre que, si no puedes invocar a la divinidad y no puedes invocar el nombre sagrado de esta ciudad, no puedes llevarte a mis dioses, ¿no? Es súper interesante. A lo largo de la historia romana y especialmente después, hay algunos autores, historiadores, pues eso, siglo VIII, siglo IX, que empiezan a hacer como intentar averiguar cuál era ese nombre secreto, pero bueno, hay distintas posibilidades, pero realmente nunca lo vamos a saber cuál era lo que ellos pensaban que estaba ahí escondido detrás de eso. Entonces, los dioses pueden ser traicioneros y incluso en otro sentido con el propio emperador, por ejemplo, ¿no? Pasando ya al imperio, es algo muy interesante que a partir ya de Augusto, pero sobre todo especialmente en la dinastía de los Flavios, con Vespasiano y Tito, y luego Domiciano, por supuesto, se establece ya, cuando el imperio ya está rodado y ya hay una estructura bien marcada, se establece muy claramente que los dioses son los que le dan la legitimidad para gobernar al emperador. Y hay veces en los que los dioses traicionan a ese emperador, le quitan la legitimidad y lo marcan claramente, y hay muchas citas que nos hablan de cómo un emperador está perdiendo
la legitimidad de los dioses, y que hay gente que lo dice. Obviamente hay mucha gente que lo diría también para fastidiar, por supuesto. Porque cuando siempre hay los típicos emperadores que los tenemos denostados y que realmente no fueron tan horribles, ni estaban locos, ni se creían dioses, ni absolutamente nada de todo esto, pero a estos los solemos ver como, no, es que a Domiciano, por ejemplo, no, es que Minerva le ha abandonado, y Minerva era su diosa protectora, Minerva le ha abandonado, está muerto ya. Y entonces, especialmente a Tito, al emperador Tito, esto le pasó mucha factura. Se la jugaron los dioses, pero bien, porque además es un emperador que ya sabéis que se murió muy jovencito, duró 2 años en el trono, y todo el mundo decía que es que Júpiter le había retirado la legitimidad, que la había cagado, que la había liado muy parda. Porque de hecho, los dioses, como se comunicaban con los mortales para estas cosas, a través de Júpiter, por supuesto, Júpiter era el que daba su palabra, lo hacían a través de lo que los romanos conocían como, bueno, había los Omina, que son presagios, pueden ser buenos o malos, Omina Imperi, presagios de poder, Omina Mortis, presagios de muerte, que también son los que le sucedieron a César según las fuentes. Pero a Tito le pasó otra cosa todavía peor, que son los desastres naturales, que los romanos, pues ellos lo llamaban prodigia, pues normalmente podían atribuirse a que era algo natural o a que era algo terrible. De hecho, por ejemplo, un terremoto para ellos era posiblemente un prodigium, pero había que certificarlo, digamos, no cualquier terremoto valía. Y de hecho, hubo una época, lo tenemos en las fuentes, hubo tantos terremotos seguidos en Italia, así por lo que fuera, que los augures y todos los pontífices, que eran los que legislaban todas estas ideas, dijeron, vamos a ver, a lo mejor es un terremoto, a lo mejor los dioses todos los días no nos están diciendo cosas, callaos ya un poco, dejad de hacer el tonto, que no estamos tan mal. Porque claro, debía haber tanto terremoto, debía estar fastidiada la cosa, entonces, claro, ya no sabían qué hacer, que es natural. A veces sí, a veces no. Entonces, claro, el problema con Tito es que a Tito le cayó el peor prodigium de toda la historia del mundo. A Tito le cayó la erupción del Vesubio en el año 79, que destruyó Pompeya y Herculano. Es el peor prodigium de la historia romana. Entonces, claro, aquello, todo el mundo ya empezó a decir eso, ¿no? Que Tito estaba acabado, porque un volcán, bueno, ya sabéis que no, los romanos no conocían lo que era un volcán, ¿no? Eso ya lo contamos. Una montaña que de repente echa fuego, algo has hecho muy mal como emperador, y de verdad que eso le pasó mucha factura, y obviamente murió de una enfermedad, lo que fuera, pero seguro que le minó bastante ese tema, ¿eh? Madre mía, Pedro Sánchez. En septiembre del año pasado, de 2021, si no recuerdo mal, septiembre, si no octubre, pero creo que fue septiembre. Sí, septiembre. Publicaste este libro que hay aquí, que es Que los dioses nos ayuden, en el que hablas de religión, ritos y supersticiones de la antigua Roma. Es importante el que no hablas de religión en la antigua Roma, sino de religión, ritos y supersticiones. Pero la primera pregunta no va por ahí, aunque hablaremos un poco también de eso. La primera pregunta es porque creo, tanto en el último Merienda Fluzo como en la última semana en Twitter, vamos hablando de algunas movidas sobre la terminología histórica. Los términos que utilizamos en la historia. Por ejemplo, has dicho antes una cosa que es muy interesante, que es lo de la lorica segmentata, que es un término inventado para poder referirse a un objeto que existe. Es algo que los historiadores hacen mucho por necesidad. En este caso, yo quería preguntarte, o quería que explicase, porque casi lo primero que dice en el libro es que el término paganismo no vas a usarlo, o vas a usarlo de manera quirúrgica. Sí. Entonces, quiero que expliques un poco eso, porque claro, lo primero que a alguien le choca cuando lee tu libro, creo que es eso. El término paganismo en principio no tiene una connotación negativa, porque cuando pensamos en religión romana o en mitos romanos siempre es pues los paganos versus lo que posteriormente tal. Entonces, ¿por qué esa advertencia? Bueno, obviamente eso lo digo al principio, nada más empezar, precisamente para que quede claro, y animo a todo el mundo a que deje de usar el término paganismo, que no se use nunca más el término paganismo, ahora lo comento, por las terribles connotaciones
antiromanas que innecesariamente le estamos metiendo ahí al término, porque ellos mismos no se llamaron paganos ni nada de eso, ¿no? Esto es una invención cristiana posterior. Yo abogo por llamar religiones o religiosidad tradicional romana, los dioses tradicionales romanos, en fin, llamémoslo de una forma o de otra, pero no les llamemos paganos. Porque pagano es un término que tiene una connotación cristianocéntrica que viene a marcar la dicotomía que se inventaron los cristianos, de una separación que todas las religiones abrámicas la tienen, ¿no? La distinción mosaica se le llama, de esta es la religión verdadera contra todo lo demás que es falso y mentira y todo mal. Entonces, en un mundo en el que tenemos una libertad religiosa y cada cual puede hacer más o menos lo que quiere dentro de unos límites y dentro de unas normas, por supuesto, pero dentro de que, bueno, pues tu Dios, mi Dios, me da igual, todo existe, todo está bien, no pasa nada. Pero el cristianismo ahí llega con el concepto terrible también, que también lo comento, aunque ya más adelante, el terrible concepto de la tolerancia, que ahora nos parece una palabra como muy bien, tolerancia, todo bien, suena muy a discurso político de hay que decir que hay que ser tolerantes, y sin embargo es una palabra también que tiene unas connotaciones bastante fastidiadas, porque tolerare en latín significa soportar algo que odias. Soportar algo que no te gusta y que te fastidia si lo estás teniendo que soportar. Entonces los cristianos lo que estaban diciendo era eso, justo, ¿no? Esto lo tenéis que soportar, hay que ser tolerantes. Pero implica eso, implica que lo odias, implica que no te gusta. Entonces, ostras, yo lo de ser tolerante también lo llevo mal, no quiero ser tolerante. Claro, quiero que todo vaya bien y que me gusten las cosas, no quiero tener Vamos a sacar ese fragmento, lo ponemos en Twitter y a funcionar. Ya me habéis fastidiado, así. Pero efectivamente, ¿no? Y pagano, el paganismo, tiene esa idea de, el término, el concepto de pagano se opone al concepto del miles Christi, que es el soldado de Cristo, el cristiano. Entonces, pagano sería el ciudadano, el civil, el ciudadano común, y en contra de eso estarían los verdaderos soldados de Cristo, que serían los cristianos, ¿no? Esto es un concepto que crean estos apologetas, estos padres de la Iglesia del siglo III, y es verdad que luego va todavía más allá y que ya se deforma todavía más ese concepto de pagano y se asocia de forma falsa, con una etimología falsa, se asocia al campo, se asocia a la incultura, se asocia a lo malo, a lo que no es civilizado. Porque, bueno, se hace esa explicación, ¿no? Que no es real, pero que se hace esa explicación de es que las ciudades más civilizadas evolucionan hacia el cristianismo cuando los pueblos, cuando el campo más atrasado, todo mentira, se queda con lo pagano. Entonces, entramos una vez más... Por el término pagus, ¿no? Claro, de pagus, pero que no es real la etimología, es una invención, porque anteriormente... Tertuliano, que es el que crea el término de pagano contra cristiano, ¿no? Contra miles Christi, lo hace, el paganus es el ciudadano común, el ciudadano normal, el privatus, digamos. Pero entonces es lo que os decía, ¿no? Que tenemos ese problema de entramos en el juego de una visión totalmente cristianocéntrica que nos quiere llevar de tapadito, pero nos quiere llevar hacia la teoría evolucionista de las religiones van evolucionando, de adorar al fuego pasamos al animismo, del animismo pasamos a los dioses griegos y romanos, que eran todos una copia, si queréis lo comprobamos también, eso es interesante, y del paganismo romano, obviamente, llegamos al cristianismo, que es lo mejor, lo más evolucionado y lo más avanzado. Esa teoría totalmente falsa y totalmente doctrinante, ¿no? Pues es la que hay que evitar. Entonces, pagano, el término pagano, forma parte de esa idea y por eso hay que evitarlo. Aparte de eso, hay una cosa muy interesante. Primero, en el libro evidentemente adviertes de que todas las creencias romanas de esos 1500, 1000 años, los que sean, difícil decir que son de una manera concreta, que es lo que siempre solemos hacer cuando lo explicamos, digamos, en grandes audiencias, porque evidentemente evoluciona. Tú mismo explicas que de hecho... bueno, ahora que lo has introducido tú, sigue con el tema de qué pasa al principio con los mitos romanos, porque dices que son un pueblo sin mitos,
y luego la evolución y la aceptación, pese a que al principio hay un rechazo frontal a lo que viene de Grecia. Claro. ¿Cómo es ese proceso? A ver, lo primero es esta idea, ¿no? De Roma no tiene mitos. Es una sociedad sin mitología. Además, es de las primeras cosas que digo ya en los capítulos para que te quedes un poco rayado con ello. Los romanos no tienen mitos, ¿de verdad es una sociedad sin mitos? Bueno, sí y no. No tienen los mitos que tenían los griegos, ¿no? Esa religiosidad griega, o sea, de hecho me gusta hablar en plural de mitologías griegas, porque realmente hablar en singular de forma unitaria de religiosidad en el mundo de las ciudades-estado griegas me parece peligroso, porque cada una tenía lo suyo, ¿no? Pero el caso es que los romanos no tienen ese tipo de mitología. A los romanos les da igual que Júpiter estuviera tirándose a Leda, o que Castor y Pólux nacieran de allí, que si tal, que si los líos de que este es el padre de que este es el hijo. Eso a los romanos les da igual. De hecho, eso entra dentro de la idea de la religiosidad romana y de las teologías diferentes que existen en el mundo romano. Esa teología mítica es totalmente rechazada en el mundo romano, y de hecho no solo en el mundo romano, sino ya mucho antes, ¿no? Ya en el siglo VI a.C., en el propio mundo griego, ya tenemos a gente como Genófanes de Colofón, que te está diciendo que eso son chorradas que se están inventando los poetas para hablar de los dioses, pero que no es así. Y de hecho son pasiones muy humanas, ¿no? Realmente lo que estamos viendo ahí son pasiones humanas. Y Varrón también te lo dice muy claro, te dice que los mortales moldean a los dioses a su imagen y semejanza, y te lo da con un ejemplo que a mí me encanta. Te dice, si los caballos, los leones o los bueyes tuvieran dioses, sus dioses tendrían cabeza y cuerpo de buey, de caballo y de león, respectivamente, ¿no? Porque los queremos hacer a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Y de hecho, precisamente por eso, también me baso mucho en la idea de que en este libro no hablo tanto de los dioses, que también, sino de lo que los mortales piensan y hablan sobre los dioses, que es muy interesante. El caso, que esas mitologías no convencen en Roma para nada, porque no las tienen, porque los romanos lo que tienen es lo que llamamos una mitología cívica. Es decir, los romanos sí tienen mitos, sí tienen mitología, pero es una mitología diferente. La mitología de los romanos es Eneas saliendo de Troya, es Rómulo fundando la ciudad, son todas esas historias de ellos mismos, porque a los romanos lo demás no les interesa. A los romanos les interesa a ellos mismos. Al final, y esto también es muy interesante, ellos, te lo dicen muy claro, consideraban de sí mismos que no eran ni los más valientes, ni los más astutos, ni los más ágiles, ni los primeros que habían llegado a la tierra. No, ellos se definían por el ser el pueblo más religioso y más piadoso sobre la faz de la tierra. Entonces, de ahí que ellos mismos pensaban que su legitimidad en todo venía de los dioses. Por lo cual, esto a mí me parece curioso cuando hay gente que dice, no, pero lo más importante de Roma, ¿qué hablar de religión? ¿Para qué? Lo más importante de Roma son las batallas, son las conquistas, vamos a ver cómo formaron en tal, que a veces es interesante, y ahí estoy yo hablando de la batalla de Carras, que me pareció la leche. Pero esas batallas, esas conquistas y toda esa guerra, sin la religión no existe. Si los dioses no han dado su permiso para hacer un bellum justum, para hacer una guerra justa, eso no existe. Entonces, por eso la religión es lo más importante de todo en el mundo romano. Y viene lo demás, que también está bien, pero la religión es lo fundamental. Entonces, ya decía, los romanos tienen esos mitos propios, y a partir ya del siglo IV, siglo III a.C., es cuando empiezan a tener un contacto directo con Grecia. Pensad que en ese momento los romanos no hablaban griego, con lo cual era complicadito. Y en ese siglo III ya es cuando se traduce por primera vez del griego al latín obras como la Odisea, la Ilíada, y ahí es cuando empiezan a interactuar los dioses griegos con los romanos. Que por supuesto, y además salía el otro día en Twitter que me mencionó mi amigo el barroquista en un tuit en el que alguien había puesto el meme típico de dioses griegos y los dioses romanos son fotocopia en blanco y negro cutre, que es totalmente falso. Porque los dioses romanos existen en un momento en el que no existe contacto directo con el mundo griego, y es normal, porque, a ver, todas las sociedades tienen un dios del día, un dios del sol, un dios del cielo, un dios de la tierra, un dios del inframundo. Es normal, es algo más lógico, ¿no? Pero no por ello vamos a pensar que los han copiado, porque de hecho si tú ves a Zeus y ves a Júpiter, te das cuenta de que no son el mismo señor.
O sea, esos dos hombres no pueden ser el mismo, porque el uno es un pirao que se iba tirando a todo lo que podía en la mitología griega, y el otro es un señor venerable que, como digas tú, que Júpiter ha hecho todo eso, lo mismo te tiran una piedra a la cara los romanos. Porque de hecho, toda esa mitología, ellos la toman ya en el siglo I, que hay una explosión de mitología y tenemos a Ovidio con las metamorfosis y todas estas ideas. Los fastos también tiene mucha mitología. Por supuesto lo aceptan y lo adoptan, ¿no? Pero lo adoptan prácticamente como un divertimento, ¿no? De hecho lo dicen, los romanos lo dicen, que esos mitos están ahí para entretener a los mortales y a los propios dioses. O sea, es decir, los dioses estaban allí en su Olimpo metidos y estaban descojonándose de las historietas que contaban en esos mitos. Pero está claro que los romanos eso no les interesa. No les interesa a nivel religioso. Les interesa como divertimento, ya digo, pero para ellos les da igual que este sea hijo del otro, que este se haya tirado a otro, da lo mismo. Para ellos lo importante es el culto y lo que los dioses pueden hacer por ellos en el día a día. La religiosidad romana es vivida en el día a día. Yo te pido y tú me das, y yo te entrego algo y te lo pago a cambio, ¿no? Es el do ut des, ¿no? Es un contrato religioso que existe ahí, pero que en ningún caso, como digo, tiene que ver con los mitos y no tiene que ver con nada de copia. Obviamente hay interacción entre las culturas, griegos, etruscos, romanos, y existen dioses que van a influenciarse de un lado para otro. Está claro que dioses como Apolo son griegos, ya está. Cuando Apolo llega a Roma, punto. Asclepio es un dios que llega a Roma como un dios salutífero, punto también. Pero hay otras divinidades que no. Hay veces que hasta Roma influencia a etruscos, con el caso de Minerva, la Minerva etrusca es Minerva, es la diosa Minerva romana, ¿no? Facilita. Y hay otros casos que se han estudiado muy poco, pero hay otros casos en los que Roma exporta directamente a algunas divinidades, incluso a Grecia. Es que es súper interesante. Entonces, todo esto, al final, es mucho más complejo de lo que parece y hay muchas divinidades que se entremezclan, divinidades latinas, sabinas, etruscas, griegas, y hay todo un compendio. Y al final, para que todos se entendieran, lo que hacen es lo que llamamos la interpretatio. La interpretatio es una especie de traducción adaptada que al final es... yo siempre, en el libro pongo algún otro ejemplo, pero yo tengo un ejemplo muy vívido de la infancia, de cuando estaba Sabrina, Cosas de Brujas en la tele. Buenísima, yo me acuerdo de verla un montón. Grandísimo doblaje. Sí, exacto. A eso voy. Que Salem, el gato, había un capítulo, que eso se me quedó marcado, que al final del capítulo lo acababa Salem diciendo: bueno, pues me voy a comer un cochinillo a Segovia. Y yo cuando vi eso me quedé flipado. Digo, pero ¿qué me estás contando? Claro, en ese momento yo era pequeño, además que lo recuerdo clarísimamente. Yo estaba en casa de mi abuela, lo estaba viendo, tengo la imagen grabadísima. Y claro, yo pensé, en ese momento pensé, ostras, ¿estos americanos conocerán estas cosas de Segovia? ¿El cochinillo? Luego ya me di cuenta de que aquello es una localización, que es una traducción reinterpretada para una audiencia diferente, ¿no? Está claro. Pues la interpretatio es este mismo concepto. Es una localización, lo que se llama una localización, que es interpretar un poco para que el interlocutor te entienda. Porque si dices que me voy a comer unas costillas a Iowa en los años 90, aquí en España eso no le había hecho gracia a nadie, ¿no? Entonces los romanos hacen esto, hacen una interpretación aproximada entre divinidades. Oye, este dios, y esto les pasa cuando traducen la Odisea y la Ilíada, por ejemplo, les pasa cuando tienen que traducir, por ejemplo, a Hermes, dicen, uff, ¿y este quién es? A ver, es un tío que ¿qué cualidades tiene? Pues es rápido, es ágil, puede llevar mensajes, es un dios que va... Bueno, pues nuestro Mercurio va por ahí, es ese mismo tipo de dios, más o menos. Pero es verdad que luego hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, Hermes tiene esa virtud de ser el psicopompos, el que traslada las almas de los muertos, que Mercurio no tiene esa cualidad ninguna. Que por supuesto en siglos posteriores la adopta y ya Mercurio también es psicopompos. En algunos casos, pues sí, obviamente, esto no lo duda nadie. Pero en ese primer momento en el que llega a esa traducción, pues hay cosas que no cuadran del todo. Pero bueno, más o menos nos entendemos. Y esa es la idea. Y de hecho, por eso es por lo que se forjó este bulo de los romanos copian a los griegos, porque se hace esta equivalencia
entre dioses griegos, dioses romanos, y más desconocida, y que yo sí que la metí en el libro porque me parece súper interesante, también la equivalencia con divinidades etruscas, muy, muy desconocidas para el público general, pero muy chulas de conocer, y que me apetecía, pues eso, hacer ese cuadro con las tres estirpes de divinidades por las distintas culturas, ¿no? Pues lo que comentas es un movidón para los profesores de secundaria, porque Es tremendo, sí. en Es un primero de la papelón, ESO, yo llevo ya varios años dando clase en primero de la ESO, y en los libros de texto siempre aparece la típica tabla esta de Ajá. Dios, nombre romano, nombre griego. Y en realidad muchas veces lo que comentamos. Se podría, por supuesto, hacer el esfuerzo de cambiar esa visión, etcétera. Por supuesto que se podría, y de hecho seguro que hay maneras. Ahí está la tabla, ¿no? La tenemos. Pero claro, A siempre ver, es muy complicado la síntesis de cara a la secundaria, porque y es lo que pasa muchas veces, y perdonad que salga un poco por aquí, pero hay algunos comentarios que leo sobre ciertas síntesis en algunas secciones que digo, vamos a ver, es que del condensador de flujo me refiero. Claro. Es que hay que entender que el programa no está destinado a que tú, historiador o historiadora, profundices en el tema de una manera profusa, detallada. Entonces, algunas secciones son mucho más detalladas, otras son mucho menos detalladas, según también diversas variables. Y entonces hay que entender que a veces el contexto complica el mensaje o hay que simplificar. Y claro, eso pues lleva problemas. A ver, está claro, ¿no? Y es verdad que yo siempre, especialmente eso, por la parte que me toca, siempre intento hacer un poco esa balanza entre meter un montón de contenido que no se puede, porque al final tienes el tiempo que tienes y es la tele y se te va a quedar que no se va a entender nada, pero por otro lado decir, hombre, es que hay ciertas cosas que son súper importantes y te las voy a dar. Pero claro, es lo que tú decías, Juanje, que el que sea un investigador que ya conoce el tema y venga a Fluzo a buscar conocimientos nuevos y súper revolucionarios y profundos y tal, oye, que seguro que alguna cosa hasta descubren si lo ven el programa, pero no está hecho para eso. Obviamente, yo creo que todos los que estamos aquí tratamos de ser siempre rigurosos y de dar la visión más actualizada de los temas que tratamos y de dar la visión que da la investigación y que se conoce hoy en día y que no es lo que te puedas encontrar en un blog de internet, sin despreciar los blogs de internet, que vosotros tenéis uno, yo tengo otro, y ahí también se puede divulgar con rigor, por supuesto, pero obviamente en internet ya sabemos que hay de todo. Y también en artículos científicos a veces hay cosas que dices, joder, si ha llegado hasta aquí ciertos bulos, madre mía. Pero bueno, es entendible y obviamente son los menos casos, ¿no? Pero efectivamente, a ver, hay que esperar lo que se puede esperar. Y en lo que tú decías, David, es un papelón. El tema de los dioses romanos, contarlo como debe ser en ciertos niveles, en secundaria, es complicadito. Yo lo reconozco que, a ver, si está claro que si ha llegado el tema este de la copia de los dioses es porque ha sido una simplificación no muy acertada, hay que decirlo, pero al fin y al cabo es una simplificación como otra cualquiera, ¿no? No te puedes meter a estos niveles en los que me meto yo en el libro, pero bueno, que también hay niveles, ¿no? Y el que quiera profundizar en este tema, pues ya tiene que los dioses nos ayuden si quieren meterse. Es verdad que es muy difícil en los niveles básicos. Con que me aprendan los dioses ya a mí me vale. Pues nada, con eso creo que si quieres decir algo más del libro, por cierto, es el momento. Si quieres a lo mejor hacer alguna cosa que consideres que no se ha tocado lo suficiente para atraer al público. No, yo creo que ha estado muy chulo, pero bueno, sí que es verdad que en el libro, los que lo queráis comprar y leer, también, como decís vosotros al principio, si llegaremos a los 100.000 ejemplares, seguro, segurísimo. El que quieras, lo que vais a encontrar es un repaso por toda la historia de Roma, porque a mí me gusta mucho escribir de esa forma, ¿no? Un poco un paseo a través desde el bronce final hasta el siglo VI después de Cristo. Es lo que abarco, ¿eh? O sea, es un periodo de tiempo larguito. Y lo divido además, y eso es muy chulo, lo divido en 4 partes. En el nacimiento, el desarrollo, crecimiento-desarrollo, la madurez, y ya la muerte y finalmente la resurrección. Muerte y resurrección va en un mismo bloque, porque realmente todo eso es parte de un mismo sistema. Y al final lo que hago es esa comparación
entre el propio ciclo de la naturaleza, de la vida y hasta de las divinidades, ¿no? Como se pensaba en el mundo antiguo. Y está muy interesante porque realmente Roma sigue ese esquema, ¿no? Desde que empiezan a crearse los primeros sistemas de divinidades, de cómo van avanzando y cómo van cambiando, cómo se van añadiendo todas esas divinidades, hasta el punto de que hay una divinidad para proteger cualquier cosa, cualquier mínimo detalle. Y hay una descripción maravillosa de Varrón, que es el ciclo de la vida a través de todas las divinidades que lo protegen, pero empezando por la diosa que anima a los amantes a tener sexo, el dios que ayuda a que los espermatozoides lleguen a fecundar a la mujer, la diosa que hace que el parto vaya bien, la que cuida al bebé en sus primeros pasos, la que le ayuda a decir sus primeras palabras. O sea, hay divinidades para todo, es alucinante. Y todo ese desarrollo a través del sistema ya que se institucionaliza con los distintos sacerdocios, todo lo que hay, que es súper chulo. Y al final, como en el imperio ya aquello madura, Augusto reforma totalmente la religión romana y le da un cariz total de tradición, pero a la vez de innovación, que es espectacular, el culto imperial y todo esto. Y luego ya pasamos a ese mundo un poco más extraño. También toco mucho el tema de la magia, lo oculto, la superstición, que también es un concepto muy interesante, que lo podéis encontrar en el libro, porque también es complicadito el de la superstición. Lo voy a dejar con un titular nada más, porque siempre decimos que los romanos eran muy supersticiosos, y no. Los romanos no eran absolutamente para nada supersticiosos. Desde nuestro punto de vista sí podemos llamarlos supersticiosos, pero de forma presentista. Ellos mismos no se consideraban supersticiosos para nada. De hecho, para ellos los supersticiosos eran peores que los ateos. Eso es una de las cosas que comento, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí, bueno, pues eso, la muerte y la resurrección de esa religiosidad que es la llegada del cristianismo y cómo el propio sistema se reinventa y resurge de otra forma diferente que ha dado forma al mundo actual, ¿no? Y a los siguientes 1000 años o más, 1500 años de historia. Que los que queráis encontrároslo, gracias por permitir la promo. Claro, aquí a tope. Espero que eso nos ayude. Pues muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por acercarnos a Roma de una manera que muchas veces, pues eso, sobrepasa lo habitual, ¿no? Sobrepasa lo que estamos acostumbrados a escuchar y rompen muchos mitos, que eso siempre está bien. Así que nada, muchas gracias por pasarte. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre, que nos veamos el próximo día y todos en Fluzo, que está quedando una temporada espectacular, que creo que hablo por todas y todos los compañeros, nos lo hemos pasado de lujo y nos lo seguimos pasando de miedo. Y que estoy seguro que en estos domingos irán saliendo interioridades que estará muy bien contar. Así que nada, un placer estar con vosotros y con todos los que estáis por aquí por Twitch. Un abrazo enorme, Néstor. Un abrazo a vosotros. Para terminar, creo que vamos a hacer un anuncio de cara a la semana que viene, ¿puede ser? Sí, porque la semana que viene, quien viene no viene a hablar de un libro, sino que viene a hablar de su programa de televisión. ¿Cómo es eso? Porque ¿quién viene, Isaac? Viene el que dirige este programa de televisión. Viene el director del programa, Aitor Gutiérrez. Aitor Gutiérrez, director del Condensador de Flujo, estará el domingo que viene con nosotros. Pero no solo, a lo mejor o lo digo, no lo digo, ¿no? Bueno, a lo mejor hay una sorpresa añadida, ya lo veremos. Vale, bueno, viene Aitor Gutiérrez, que de hecho va a ser muy interesante porque también, al fin y al cabo, hablar con la gente que trabaja en la parte, por supuesto, de divulgación histórica, pero digamos la parte técnica, es una manera de conocer la televisión de una forma que no es habitual. Nosotros siempre al final, lo que creo que nos pasa más con el programa es que hemos descubierto una televisión, una cosa de la televisión que no la vemos hasta que estás allí, ¿no? Y bueno, la semana que viene lo tendremos por aquí, así que pues nos vemos primero el jueves, ¿no, David? El jueves a las 10 en el Condensador de Flujo, en la 2 de Televisión Española, y el domingo en Twitch, una vez más, 4 señoros, que parece que no, digamos ya pasa el tercer capítulo y seguimos siendo señoros por aquí. Irán saliendo también mujeres, evidentemente,
pero ha dado la casualidad de que más o menos lo hemos organizado así por motivos de la temática, según lo que en cada programa veíamos que destacaba más por un motivo o por otro, pues lo vamos sacando así. Y también la parte técnica pues lo sacamos en otros programas según vamos viendo que encaja. Así que la temática de la semana, que por cierto técnicamente se puede decir ya porque me consta que ha salido ya el anuncio en la 2. Yo dejo caer eso. Si ponéis la 2, en algún momento sale el anuncio del programa. La promo está por ahí. La promo está. O sea que técnicamente podría decirlo, pero no lo voy a hacer. Ya lo diremos en Twitter. Y además estaría feo decir que hemos invitado al director precisamente en ese programa. Sí, cuando veáis la temática lo entenderéis. Sí, por eso lo digo. Así que nada, bueno. Un abrazo enorme, de verdad, muchísimas gracias, porque esto que parece que lo hacemos un poco porque toca, en realidad es una cosa que nos gusta mucho, porque yo creo que a nosotros tres lo que más nos gusta siempre es que en realidad otras personas nos cuenten las movidas históricas. Siempre es mucho más agradable que trabajar tú en ello. Entonces nos gusta mucho aprender de la gente que sabe un montón. Si es que no tiene más. Si